Febrero del 2003. Un documental lo cambia todo. Un niño aparece en pantalla. Está sentado junto al hombre más famoso del planeta. Le toma la mano, sonríe y dice algo que desata una tormenta global. Ese hombre es Michael Jackson. Y ese momento será el inicio de uno de los juicios más mediáticos, complejos y polémicos de la historia moderna. Hoy no vamos a hablar de fama, de música, hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo. Vamos a hablar de acusaciones, testimonios, pruebas y sobre todo credibilidad. Porque en el año 2005 un tribunal no juzgó a una estrella, juzgó una historia. Y esa historia empezó a romperse desde dentro. Después del documental que hemos hablado al principio, las autoridades del condado de Santa Bárbara empezaron a recibir numerosas alertas. En el año 1993 ya hubo acusaciones, pero aquel caso terminó en un acuerdo civil. Sin juicio, sin veredicto, una década después, todo vuelve. Y esta vez el sistema decide actuar. Hola, soy Nina, soy criminóloga y hoy te cuento la segunda parte del caso de Michael Jackson. Si no has visto el primero, pausa este vídeo y vete corriendo al anterior. En el caso del año 2005, el foco se centra en un menor de 13 años, llamado Gavin Arvizo, un niño con una historia bastante compleja. A su corta edad, era ya un superviviente de un cáncer. Era un invitado asiduo en Neverland, el espacio que Michael Jackson había creado para los niños. Gavin y Michael Jackson construyeron un vínculo tras la enfermedad del niño. Y desde la criminología este punto es clave. Hablamos de un entorno donde se mezclan muchas cosas, se mezclan vulnerabilidad, admiración por alguien, hay una dependencia también emocional y una figura de poder con un nivel bastante influyente. Un contexto perfecto para lo que se llama la asimetría relacional. Se refiere al desequilibrio que hay entre el poder, el control, los recursos entre dos partes, lo que puede facilitar conductas delictivas, abuso o coerción. En el año 2005, el juicio llega con el nombre People vs. Michael Jackson y la acusación presenta una estructura bastante compleja. No es solo un delito, sino que es un entramado. Los cargos incluyen actos lascivos con un menor, intento de abuso, suministro de alcohol a un menor y una conspiración criminal. Y esto último es importante porque la fiscalía no solo acusa a Michael de actos individuales, lo acusa de formar parte de todo un sistema. Y entre tú y yo, este tema nos puede sonar a algo muy reciente. Bueno, estábamos diciendo que la fiscalía acusaba a Michael Jackson de formar parte de un sistema completamente diseñado para atraer a menores, ganar su confianza, de esa forma aislarlos y facilitar el abuso. A partir de aquí, Neverland deja de ser un rancho construido para la diversión de los niños y del propio Michael y pasa a ser un posible escenario criminológico donde pasan atrocidades. Para la fiscalía, el caso estaba más que claro. Michael Jackson utilizó su posición, su figura, su poder y el entorno que él creó para construir un espacio donde poder actuar sin ningún tipo de límite. Un lugar donde él ponía las normas y que esas normas eran bastante distintas. El eje central de este caso se basa en el testimonio del niño. Durante el juicio, este niño declara que Michael Jackson le ofreció alcohol, descrito como el vino de Jesús, le enseñaba además material pornográfico, se comportaba de forma sexual muy inapropiada e incluso comenta que Michael se masturbó frente a él. Estas declaraciones son directas
son explícitas y extremadamente graves. Y este testimonio se llama testimonio primario de la víctima. Son muy difíciles de probar y una de las cosas que se toman muchísimo en cuenta es el testimonio de la víctima. Y esto tiene un peso enorme en delitos sexuales. Y no olvidemos que además estamos hablando de un niño de 13 años. Como hemos dicho en el vídeo anterior, en delitos sexuales el testimonio de la víctima es algo primordial y tiene muchísimo peso, ya que no suele haber testigos que avalen el testimonio de la víctima y por ende no hay más pruebas que ese testimonio. Y el problema empieza aquí. Un testimonio, además de que tiene que ser grave, debe además ser coherente, consistente y corroborado. Con lo cual la fiscalía intenta reforzar el relato de Gavin. La fiscalía llama al hermano de Gavin. El hermano confirma elementos muy claves: el consumo de alcohol y unas conductas similares a las que ha contado su hermano. Y esto pues llega a ser una corroboración secundaria, pero el verdadero pilar fundamental de este caso es la madre de Gavin, Janet Arvizo. La madre declara que la familia fue retenida en contra de su voluntad, que además fueron vigilados constantemente y que se les prohibió abandonar Neverland. Esto introduce un nuevo elemento legal, que es la privación de libertad y además la coerción. Pero algo ocurre en el testimonio de esta madre y cambia el rumbo de todo el juicio. Su declaración comienza a mostrar contradicciones, cambios de versión y una actitud bastante confrontativa. Los observadores del juicio la califican como errática o inconsistente. Y esto es importante porque en la criminología no solo se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice. La fiscalía presenta evidencias físicas, pero aquí viene otro problema del caso. No hay pruebas de ADN, no hay registros médicos que avalen el testimonio de la víctima y además no hay pruebas forenses de abuso. Te voy a contar lo que sí que hay. Hay material pornográfico legal, es decir, adultos, libros con contenido sexual, que son libros permitidos legalmente, y hay testimonios de empleados. Pero ninguno de estos elementos prueba ningún delito y esto significa que hay una evidencia circunstancial débil, es decir, hay algo que apunta pero nada que demuestra. En este punto el caso presenta una estructura que podríamos calificarla como peligrosa. ¿Qué hay? Hay una alta carga emocional, hay testimonios muy sensibles, pero también hay una falta de prueba objetiva. Y en derecho penal esto es un elemento muy clave: indubio pro reo. Y esto se traduce en que no basta con sospechar, no basta con creer, hay que probar. Mientras el juicio avanza, el mundo ya ha tomado partido. Los medios de comunicación, por supuesto, cubren cada detalle, analizan gestos y, cómo no, también interpretan silencios. Michael Jackson no solo está siendo juzgado en el tribunal, está siendo también juzgado por la opinión pública. Y esto se conoce como la construcción social de culpabilidad, donde la narrativa importa más que la prueba. La percepción influye más que los hechos, pero un jurado no puede basarse en eso. Y este caso es un ejemplo perfecto de conflicto entre un relato emocional y la exigencia probatoria. En 2005, el juicio de Michael Jackson no era solo un proceso judicial, era una batalla entre dos verdades: la verdad que se cuenta y la verdad que se puede probar. Y mientras la fiscalía intentaba construir un caso sólido, algo empezaba a romperse, no en las pruebas, no en los documentos, sino en algo que es mucho más frágil: la credibilidad.
Bien, un jurado ha pasado meses escuchando testimonios, analizando numerosas pruebas, observando gestos, contradicciones e incluso silencios. Ahora están encerrados en una sala, sin cámaras, sin medios, sin opinión pública, solo ellos y una decisión: culpable o no culpable. Pero lo que está en juego no es solo el destino de un hombre. Es algo incluso más profundo: la credibilidad del caso entero. Porque a veces en los tribunales no gana el que más habla, gana quien logra sembrar una duda. Michael Jackson era una persona con muchísimo poder, podía pagar a todos los abogados del mundo si quería y echar por tierra la versión del niño de 13 años. Pero en cambio siguieron una línea bastante inteligente, a mi parecer. Su objetivo era atacar la certeza de la acusación y reemplazarla por algo bastante poderoso en un jurado: la duda razonable. Desde el inicio del juicio, la defensa plantea una narrativa completamente alternativa. El caso no es sobre abuso, es sobre manipulación, sobre dinero y sobre una familia con motivaciones ocultas. Querían darle la vuelta totalmente a los testimonios de la acusación, con lo cual todo esto cambia completamente el marco del juicio. Ahora el jurado no escucha a un niño de 13 años contando su testimonio junto con su madre y su hermano, sino que también escuchan el motivo de por qué están acusando a Michael Jackson de todos estos hechos. Entonces la defensa, decíamos que inteligentemente identifica el punto débil, que es el testimonio humano, porque al final ellos sabían y estaban 100% seguros que lo que tenían que defenderse, o de lo que tenían que defenderse, simplemente de los testimonios que estaban diciendo, ya que no había pruebas, repito, no había ADN, no había pruebas físicas, ni médicas, ni forenses, no había nada que avalase ese testimonio. Todo depende de las personas y las personas pueden fallar. Entonces, la defensa analiza los relatos. ¿Qué encuentran? Encuentran inconsistencias en fechas, cambios de detalles y elementos difíciles de verificar. Y aquí es que hay algo muy importante. La defensa nunca muestra a la víctima, a la acusación, como un mentiroso, sino como un niño de 13 años que es influenciable, condicionado y además podría estar expuesto a una presión extrema. Y esto se conoce como la contaminación del testimonio, donde los factores externos alteran el relato. Una vez alterado el relato o la memoria, se centran en el siguiente objetivo, que es la madre, Janet Arvizo. Michael Jackson y su equipo la convierten en el centro del contraataque. Se expone que esta persona, Janet, tenía demandas previas relacionadas con dinero. Su comportamiento, además, en el juicio fue errático y además existen inconsistencias en su relato. La estrategia no es solo desacreditarla, es romper el eje emocional del caso, porque si el jurado presente deja de confiar en la madre de la víctima, empieza automáticamente a dudar del hijo. Y esto es que está analizado legal y psicológicamente al detalle. La defensa introduce a sus testigos que cambian el clima del juicio, porque además son personas muy conocidas. Estamos hablando de Chris Tucker y Macaulay Culkin. Sus declaraciones fueron completamente simples, pero con mucha carga de poder. Manifestaron que nunca observaron conductas inapropiadas de Michael Jackson con menores. Además, hay que tener en cuenta que cuando Macaulay Culkin conoce a Michael Jackson, tendría aproximadamente 9-10 años, era un niño, y esto pues tiene un impacto psicológico enorme en el jurado, porque introducen a Michael Jackson nuevamente
en una situación de normalidad, en un contexto social y en una ausencia de patrón controlable y en una ausencia de patrón observable. Y estos testimonios de carácter indirecto no prueban evidentemente inocencia de Michael Jackson, pero ya debilita la narrativa de un patrón criminal. Entonces, la defensa plantea una hipótesis alternativa. La acusación está motivada por intereses económicos. Argumentan con el historial conflictivo de la familia, las demandas previas que han tenido y los beneficios potenciales de una acusación tan mediática. Esto, por supuesto, no prueba la falsedad del testimonio de la víctima, pero sí introduce un sesgo motivacional. No solo importa el hecho, sino que también importa la intención detrás del relato. En este punto el juicio deja de ser ya técnico, se convierte en algo más complejo, se convierte en una batalla de interpretaciones. La fiscalía por un lado dice abuso, control, aislamiento, mientras que la defensa refiere manipulación, interés económico, exageración o incluso invención. Y el jurado se encuentra en medio de estas dos vertientes, sin evidencia física clara, solo relatos humanos. En derecho penal, como hemos hablado en el vídeo anterior, existe una regla fundamental, que es la presunción de inocencia. Y esto se trata de decidir si la acusación ha demostrado su caso sin ningún tipo de espacio a dudas razonables. Y en este juicio la duda no hace más que crecer. El jurado se retira. Durante horas revisan testimonios, discuten inconsistencia, analizan cada detalle. La decisión inicial, según reportes posteriores, muestra una tendencia bastante clara. La mayoría hacia la absolución desde etapas tempranas de la deliberación del jurado. Pero no es inmediato, porque recordemos que el caso además tiene una gran carga emocional y eso siempre complica los veredictos. El 13 de junio del 2005, el jurado entra. Silencio absoluto. El portavoz se levanta y pronuncia las palabras que paralizan al mundo. No culpable. Aproximadamente 32 horas de deliberación. Absolución en los 10 cargos que se le imputaban por una falta de evidencia suficiente para condena. Desde el punto de vista del jurado, no significa una inocencia probada, significa que no hay pruebas para condenar a Michael Jackson, pero en la percepción pública el impacto es inmediato. Mientras el tribunal cierra el caso, el mundo no. En la opinión pública se habla de justicia, otros de impunidad y otros de manipulación mediática. Y aquí hay una disonancia clara entre justicia legal y justicia social. El tribunal decide con pruebas, la sociedad decide con emociones. Por lo tanto, habrá dos verdades paralelas. Este caso es un estudio de cómo funciona la justicia cuando los hechos no son claros, cuando las pruebas no son absolutas y cuando la verdad depende solo y exclusivamente de la percepción humana. Porque en criminología los casos no terminan con respuestas. Algunos terminan con algo mucho más incómodo: incertidumbre. Vamos con los mitos de este caso. El primer mito fue que Michael Jackson fue declarado culpable en 2025 y lo único que fue declarado es no culpable de los 10 cargos. Mito número 2. Existía evidencia física de abuso sexual. Falso. Como hemos dicho, no hay pruebas médicas que avalen esto, no hay ADN, no hay pruebas forenses, solo había un testimonio. Mito número 3. El jurado creyó que Michael Jackson
era inocente. Y declararlo no culpable significa que no se comprueba su culpabilidad en el caso. No es una afirmación absoluta de inocencia. El sistema penal no busca una verdad absoluta. Lo que busca es una prueba suficiente para culpar a esa persona. Mito número 4. Todo fue un invento sin base real. Y sí que existió una denuncia formal, hubo una investigación policial, hubieron testimonios bajo juramento y un juicio penal que duró varios meses. El mito número 5 es que la familia Arbizo inventó todo desde un principio. Y la realidad es que no existe ninguna conclusión judicial que afirme esto. Y lo que sí que es verdad es que la credibilidad de la madre fue bastante cuestionada. Pero el tribunal nunca declaró que todo esto fue inventado. Otro mito es que Michael Jackson, o el caso de Michael Jackson, se cayó porque este mismo compró a todo el jurado. Y es que no hay evidencia de sobornos, de manipulación, de interferencia en la deliberación. Este mito encaja en teorías conspirativas típicas de los casos de alta celebridad. El mito número 7 es que si hubo juicio es porque era culpable. Y esto no es así. Tener un juicio no implica culpabilidad. Indica que hay una sospecha suficiente o denuncia para ser evaluada judicialmente. Mito número 8. La absolución significativa que el jurado creyó que era totalmente inocente. La absolución significativa que el jurado creyó que él era completamente inocente. El estándar legal es más allá de toda duda razonable. Es decir, el jurado puede tener dudas morales, puede tener sospechas, incertidumbres, son personas, pero si no hay una prueba suficiente que ampare el testimonio de la acusación, tienen que absolver a la otra persona. Mito número 9. El caso era igual que el de 1993. El caso de 1993 fue un acuerdo civil, no llegó a ningún juicio penal, se cerró sin condena ni absolución. En cambio, el caso del 2005 fue un juicio penal completo, con cargos criminales y con un veredicto de jurado. Y por último, el mito número 10, el juicio demostró que Michael era culpable, pero lo dejaron libre. El juicio no llegó a ninguna demostración de culpabilidad. Lo que ocurrió fue que había insuficiente evidencia, los testimonios fueron cuestionados y falta de corroboración física. El juicio de Michael Jackson del 2005 no se resolvió con pruebas contundentes, se resolvió con algo mucho más humano y más frágil. La evaluación de lo que una persona dice frente a la otra. Y cuando un caso solo depende de palabras, la línea entre la verdad y la duda se vuelven extremadamente delgadas. Tenemos que tener claro que en un tribunal no siempre es lo que ocurrió, sino lo que puede demostrarse sin dejar espacio a la duda. A veces los casos más famosos no son los más claros, sino los más difíciles de probar. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y en el próximo vídeo hablaremos de cómo tanto este juicio como otros sucesos anteriores destruyeron poco a poco la figura y la persona de Michael Jackson. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y déjame saber en los comentarios qué piensas sobre el veredicto del jurado, qué piensas sobre la acusación, sobre la vertiente o el tipo de defensa que tuvo el equipo de Michael Jackson. Y si quieres que hablemos de un caso en concreto, déjamelo saber también. Yo soy Nina y te lo cuento.